Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la demora. No se Vamos preocupe. a, vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar con una oración. Antes que nada, felices Pascuas a todos ustedes, queridos hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a entonces empezar este tema del día de hoy, que es el tema 4, condiciones para ser discípulos. Y claro, es un tema como todos los otros muy denso, ¿no? Son temas bastante densos. Entonces, tal vez lo primero que hay que decir es que el Señor no nos pone condiciones para ser discípulos, porque Él nos llama y nos llama a todos porque Él quiere que todos seamos sus discípulos. Él no rechaza a nadie. El tema es que nosotros muchas veces no lo acogemos, no lo reconocemos, no lo escuchamos. Y el motivo principal es que, vamos a decirlo de manera directa y breve, nuestra fe no la cuidamos. Y el mundo y el enemigo de Dios y de los hombres no duerme para adulterar nuestra fe. Y la fe, igual que la esperanza, igual que la caridad, no son atributos, diríamos, exclusivamente humanos, sino que son dones sobrenaturales que a su vez son actos humanos, pero que vienen de lo alto, vienen de Dios. No son consecuencias de nuestro razonamiento, de nuestra deducción, sino son dones sobrenaturales, son dones divinos que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, pequeños, como semilla pequeña, pero que tienen que crecer. Pero muchas veces nosotros nos dormimos, no crecen, y no solo eso, sino que nos mundanizamos y nos acomodamos al mundo y no al Señor. Y claro, de esa manera no se cumple de que el Señor es nuestro maestro, sino que tenemos pues muchos maestros y entre comillas nos volvemos también autodidactas. Y nosotros no somos autodidactas. Pero ya hemos dicho que esto no es una enseñanza, diríamos, teórica, no es una enseñanza ni siquiera teórico-práctica, sino este maestro lo que hace es, nos hace de nuevo. Jesucristo Maestro nos da una nueva vida, cambia nuestro ser,
Ontológicamente, nosotros en el bautismo volvemos a nacer a una vida que es la vida de hijos de Dios. Y en el bautismo, como se nos ha venido diciendo todos estos días de Pascua, nosotros ya hemos muerto al hombre viejo, al pecado, y ya hemos nacido a la vida nueva, resucitados a la vida de hijos de Dios. Es decir, nosotros ya hemos resucitado, ya hemos muerto y ya hemos resucitado en el bautismo, pero pequeñito. Diríamos, así como en la vida natural empieza nuestra vida como cigoto, como una célula microscópica, igual la vida sobrenatural empieza pequeña, tiene que crecer. Y para crecer nosotros necesitamos de Jesucristo. Y Jesucristo no es que, diríamos, a ver, bueno, nos cita de vez en cuando para hacer un seminario, un curso, sino Él ejerce su magisterio, diríamos así. Él es maestro y nosotros somos sus discípulos, estando con Él, viviendo con Él esa nueva vida que hemos recibido en el bautismo. Pero cuando nosotros creemos que es un asunto a tiempo parcial, que no es algo que es una nueva vida, sino simplemente se trata de aprender ciertos conocimientos, tener cierta teoría, poner en práctica ciertos conocimientos y cierta teoría, entonces, claro, eso no hace discípulos, sino eso hace, entre comillas, personas que en realidad no se dejan hacer, porque él es como dice esa canción, ¿no? Él es como que él es el alfarero. Nosotros tenemos que estar en sus manos como barro en manos del alfarero. Tenemos que dejar que él nos haga. Eso es el magisterio del Señor, hacer nuevas personas. Pero, claro, nosotros siempre queremos hacer la traducción de la obra del Señor a nuestro conocimiento y a nuestra experiencia meramente humana. Entonces, claro, decimos discípulos, maestro, y lo primero que nos viene a la cabeza es un discípulo y un maestro de un colegio, de una universidad, de una escuela, diríamos, humana. Y entonces imaginamos que el maestro de la escuela es como Jesucristo o como el catedrático de la universidad y que el alumno es alguien que igual, el discípulo es como el discípulo del alumno de un colegio, etcétera. Y bueno, hay alumnos más aplicados, otros menos aplicados, unos que sacan la medalla, la diploma y otros que aprueban rezagados, claro. Y no es así. Entonces, nosotros mundanizamos la enseñanza. Entonces, ¿cómo? Por eso es que el Señor los llama a los 12 y los 12 viven con Él. Dice San Marcos, llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Entonces es vivir con Jesucristo. Todas las horas, no es que ellos tenían un horario de clase, y Jesús tenía su aula, y entonces, bueno, de tal hora a tal hora tal curso, de tal hora a tal hora otro curso, ahora toca la práctica. No, ellos vivían con Jesucristo. Nosotros también tenemos que vivir con Jesucristo. ¿Cómo se vive con Jesucristo? Estando en comunión con Él. ¿Cómo se está en comunión con Él luego de Jesucristo resucitado y ascendido a los cielos? A través de sus sacramentos en su iglesia. Entonces, en comunión con su iglesia, que es nuestra madre, y con los sacramentos de Jesucristo que a través de nuestra madre la iglesia se nos ofrecen, nosotros logramos vivir con Él. Y para eso, claro, nosotros tenemos que aprender a reconocer su presencia. Su presencia en este tiempo post-pascual. Porque nosotros no, ninguno de nosotros ha estado y no vamos a tener
exactamente igual en su, diríamos, en su formalidad, la relación que tuvieron los apóstoles con Jesús, hombre, en Palestina. Sino nosotros tenemos la relación con Jesús, Dios y hombre verdadero, que se ha quedado con nosotros en sus sacramentos, una presencia misteriosa. Entonces, todo este tiempo de Pascua justamente nos sirve para reconocer esa presencia misteriosa del Señor y para poder estar con Él. Ya les decía yo en días precedentes, lo voy a repetir, que para eso el Señor tiene ministros que administran la gracia que Él nos comunica a través de su cuerpo que es la iglesia. Y dos ministros fundamentales de Jesucristo, diríamos, Jesucristo tiene un ministerio que se llama matrimonio, que está formado por un varón y una mujer. Entonces, a veces ese varón y esa mujer no se dan cuenta que son ministros de Jesucristo las 24 horas del día, todos los días de la semana, sin descanso, hasta que la muerte los separe. Y entonces creen y tienen una vida dividida. Gran parte de su energía, de su tiempo, de sus capacidades las vuelcan para conseguir las cosas temporales. Y a veces eso los agota a tal punto que ya no tienen fuerza, ya están agotados para atender las cosas trascendentes. Y entonces subordinan lo trascendente a lo temporal. Y entonces, poco a poco, sin darse cuenta, se van alejando del Maestro. Su comunión ya no es perfecta y entonces ya no se ayudan mutuamente para esa comunión, como está diseñado en el plan de Dios, que el hombre y la mujer se ayudan para ser fieles al Señor. Y de esa manera son fieles a sí mismos y fieles entre ellos en la alianza matrimonial. Si no, les resulta más cómodo y más práctico, bueno, hagamos que esto sea como una academia, como un CENECAPE, como un colegio, como una universidad, y bueno, por horarios iré, y entonces iré, entre comillas, mejorando en mis conocimientos, mis habilidades cognitivas, positivas, etcétera. Y entonces yo enseñaré de lo que, entre comillas, el Señor me enseña, pero mi enseñanza no es una vida matrimonial que se presenta como testimonio, sino una enseñanza que a lo mejor, a lo mejor se reduce, diríamos, a lo máximo se reduce, entre comillas, a una enseñanza catequética, al estilo de los catequistas de las parroquias que actualmente repiten cosas que no necesariamente viven. Y entonces, ni siquiera que viven, ni siquiera que entienden. Y entonces, claro, eso se nota. Y ustedes lo habrán notado cuando han recibido desarrollados temas, talleres. Yo los he visto algunas veces, no a ustedes necesariamente, estoy refiriéndome a la subdiócesis, pero he visto en la comunidad de bodas de Caná exposiciones de esposos. Y entonces veo el esfuerzo de los esposos, que se han aprendido un tema que está en un documento por escrito y tratan, diríamos, usando todos sus dones humanos, de hacer la mejor clase posible, diríamos. Pero claro, hay un componente de clase cognitivo, siempre hay, pero lo que se requiere es sobre todo un testimonio. Y entonces la parte de testimonio no empata tan bien como la parte, diríamos, teórica, llamemos así. Entonces, como que se producen dos dimensiones. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no permanecemos y no estamos unidos con el Señor, sino con Él tenemos una relación cognitiva, de aprendizaje intelectual, doctrinario. Y aparte, muy aparte, tenemos una experiencia de vivir
como discípulos, como comunión de amor con el Maestro, siendo su cuerpo. Y entonces ahí empieza a chillar, a hacer como esas puertas, como eso, cuando le falte el aceite, se hace ruido. Y claro, uno podría decir, uy, pero esto parece muy difícil, muy imposible, muy exigente. Es más exigente cuando nosotros lo queremos hacer como dos cosas divididas. Es más sencillo cuando el matrimonio, los esposos, lo más temprano que se puede, incluso antes de comprometerse como novios, ya desde niños van comprendiendo lo que significa la familia, iglesia doméstica, lo que significa ser hijos de Dios. Y entonces van a ser, entre comillas, naturalmente eso. Pero claro, nosotros hacemos una traducción desde el mundo. Y claro, el Señor nos tiene paciencia, el Señor no nos abandona, no se resiente, no se aleja, y una y otra vez nos trata de ir formando. Pero entonces, volviendo al punto, ¿qué es lo central para ser discípulos? Crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Comprender que esas tres virtudes son dones sobrenaturales y que en realidad son una sola, en tres dimensiones. Y que yo tengo algunos, diríamos, tenemos algunas pistas de cómo se crece en la fe, cómo se crece en la esperanza, cómo se crece en la caridad, pero yo tengo que estar vigilante acerca de cómo va mi fe, cómo va mi esperanza, cómo va mi caridad. Porque si es que yo me doy cuenta que me falta fe, le tengo que pedir al Señor que aumente mi fe. Si yo me doy cuenta que me falta esperanza, tengo que pedir al Señor que me falte esperanza y que aumente mi esperanza, que vea una esperanza firme. Si yo me doy cuenta que me falta caridad, le tengo que pedir al Señor. Pero también tengo que saber cómo el Señor me comunica esos dones permanentemente. Y ustedes que son carismáticos saben que esos son dones del Espíritu Santo, son dones espirituales. Y en consecuencia, los dones espirituales, todos los dones espirituales se nos comunican ordinariamente a través de los sacramentos. Muchas veces nosotros decimos que hay un Pentecostés. Ustedes hacen oración, invocan al Espíritu Santo muchas veces, pero parecería que uno cree que el Espíritu Santo va a venir mejor y más, porque yo digo ven, a cuando en los sacramentos el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo vienen juntos. Entonces a veces yo no me doy cuenta que cuando me bauticé vino Jesucristo, el Verbo y el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre también. Que cuando cada vez que me confieso viene el Espíritu Santo y viene el Hijo. Que cada vez que voy a la Eucaristía recibo al Espíritu Santo y al Hijo y también al Padre. Entonces, esa fe nosotros tenemos que, entre comillas, desdoblar, porque a veces uno dice, ha leído la Sagrada Escritura, conoce la pasión del Señor, conoce los evangelios, etcétera, y uno dice, ya, yo tengo fe, yo creo que todo lo que está ahí dicho es bien, es verdad, es cierto, yo creo todo eso. No, yo tengo que hacer mi traducción. Yo creo en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, que Jesús obra a través de su iglesia, y amo a su iglesia, y amo el sacramento del matrimonio, y amo a la iglesia doméstica, en la que vine a la vida, en la que crecí en esa familia, y en la que el Señor, en el caso de ustedes, los ha unido en este sacramento del matrimonio, y lo agradezco, y todo digo, qué maravilla es este sacramento. O digo, no, bueno, ¿esto qué será? La verdad que el matrimonio, muy pensado, cansado, ya la verdad que estoy ya no sé cómo hago, esto es una cruz para mí.
Y entonces, en lugar de convertirse en una gracia, se convierte en una carga pesada. Entonces, si es que yo vivo así, yo tengo que darme cuenta, oye, yo no estoy bien, yo estoy confundido, no estoy acogiéndome a la gracia, no entiendo y necesito pedir ese auxilio. Entonces, ahí tiene que empezarse a ser discípulos. Entonces, ¿cómo ser discípulos? Viviendo el sacramento del matrimonio. Ese es el primer requisito. ¿Cómo los esposos son discípulos? ¿Cómo los esposos se hacen discípulos? ¿Cómo los esposos viven el discipulado? ¿Cómo los esposos van a tener condiciones para ser discípulos? Primera condición, vivir plenamente el sacramento que han recibido, por el cual el Señor los está llamando a la plenitud de la vida, que es la santidad. Entonces los esposos todos los días se tendrían que sorprender de la grandeza de este sacramento. Y todos los días tendrían que decir, yo estoy celebrando el sacramento del matrimonio en mi iglesia doméstica. Hasta que eso no lo tengan claro, entonces lo que buscan es parches. Ay, a ser discípulo, entonces aprenderé ciertas cosas. A ver, me voy a leer este manual, voy a leer este capítulo del Evangelio. No, nada de eso está mal. Voy a hacer este curso de teología. Voy a hacer este seminario. Voy a hacer esta charla. A ver, voy a preparar un PowerPoint. Voy a ensayar en el espejo, a ver cómo hablar. Nada de eso está mal, pero eso no es esencial. Eso es puro histrionismo externo. Entonces, los esposos se hacen discípulos ejerciendo el sacramento del matrimonio todos los días. Distinto es un soltero. Distinto es alguien que todavía no ha recibido el sacramento del matrimonio. Distinto es alguien que no ha recibido el sacramento del orden. Un cura, ¿cómo se hace discípulo? Ejerciendo lo más fielmente que puede el sacramento del sacerdocio, del diaconado. ¿Se entiende el asunto? ¿Cómo se hace discípulo un niño que ha recibido el bautismo, todavía no la primera comunión, viviendo el sacramento del bautismo? ¿Cómo se hace un niño que ya recibió el sacramento de la comunión, viviendo el bautismo y dando gracias por la confesión sacramental y por el sacramento de la Eucaristía cada día? Y así se entiende, pero eso muchas veces nosotros vemos, diríamos, le voy a decir entre comillas, cuidado con esto que puede ser medio blasfemo lo que voy a decir, ¿ya? A veces nosotros leemos los evangelios, la Sagrada Escritura como algo del pasado. Entonces, algo que ocurrió en el pasado, yo lo traduzco a mi presente. No, lo que está en la Sagrada Escritura es el presente, pero que el Señor lo realiza a través de sus sacramentos. Entonces, si yo no soy capaz de comprender cada una de las obras que está en los evangelios, en toda la Sagrada Escritura, que se están realizando ahora en los sacramentos de Jesucristo y de su iglesia, yo no estoy entendiendo la Sagrada Escritura. Y en consecuencia, yo no estoy siendo un buen discípulo. ¿Y por qué no lo estoy entendiendo? No porque me falte estudiar, no, sino porque no estoy viviendo el sacramento a través del cual el Espíritu Santo me explica la verdad completa. Y en el caso de los esposos, ese sacramento se llama matrimonio. Es un sacramento grandiosísimo, inmenso, que no es, el mundo no valora, el mundo no aprecia, el mundo quiere destruir, el mundo lo quiere cosificar, lo quiere reducir simplemente a un asunto meramente temporal, le quiere quitar lo sagrado. Y ese es el primer punto. Entonces, como yo no estoy hablando con jóvenes de confirmación, yo no estoy hablando con niños de primera comunión, yo no estoy hablando con curas, ni con religiosas, ni con monjitas, sino estoy hablando con esposos. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto para poder vivir esa condición de discípulo es vivir y penetrar en el misterio del sacramento del matrimonio.
porque el Señor los sigue formando a ustedes, lo sigue haciendo en el sacramento del matrimonio. Ese punto es central, ¿de acuerdo? Y para eso se necesita, por supuesto, fe, esperanza y caridad. Para ver no solo lo material, lo temporal, lo sensible, lo inmediato, lo práctico, sino ver la dimensión trascendente, sobrenatural, sagrada, divina del sacramento del matrimonio. Y de cada uno de ustedes, de su esposo, de su esposa, según corresponda, y de sus hijos. Y de sus otros hermanos que forman parte de la comunidad de amor a la que pertenecen, de la zona a la que pertenecen, de la subdiócesis a la que pertenecen, de la comunidad a la que pertenecen y de la iglesia de Jesucristo a la que pertenecen. Ese es el punto. Yo no sé si tienen preguntas, comentarios hasta acá. Si eso está claro, ya alcanzamos lo más importante. Lo demás ya son añadiduras. ¿Se entendió o no se entendió? Padre, A ver. justamente ahí está lo difícil, porque eso implica hacer un cambio total, ¿no? En la vida matrimonial, porque quienes llegamos a los retiros no somos matrimonios, pues, buena gente, que cumplimos con todo lo que nos manda el sacramento, no, sino son problemas, son matrimonios que realmente llegan en una crisis fuerte, ¿no? Y hacer ese cambio es un camino, ¿no? Y no es un Eso lo camino hace el de, Señor. Eso lo hace el claro, Señor y es un camino. así es, padre. Bien dicho. Y eso, pues, es todo lo que queda de nuestra vida, ¿no? Eso demora toda la vida, lo hace el Señor y para los seres humanos es imposible. ¿Ya? Nosotros no lo podemos hacer. No lo podríamos decir, ah, no, bueno, para hacer esto vamos a formar un doctorado en discipulado. Aprendemos todo, etcétera. Traemos imaginen que no nos falte ningún recurso económico y traemos pues a los teólogos, a los que queramos, de todo. No hacemos nada. Eso es una obra de Dios, es la que viene a realizar Jesucristo. Y Él sabe cómo hacerla y Él tiene el poder para hacerla en todas las personas. No hay ninguno que diríamos para el Señor sea caso perdido. No hay. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es lo que el Señor quiere hacer y nosotros tenemos que autorizarle al Señor. Como decíamos en los miércoles precedentes, Señor, hágase. Allá, ¿tú quieres hacer eso? Hágase, te autorizo. ¿Cuántas veces? Cada vez que me olvide. Cada vez, todos los días. Y para eso el esposo y la esposa se tienen que ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros sabemos que en estos últimos 500 años, con más agresividad, el mundo ha destrozado, busca que, si pudiera, eliminar el matrimonio. Entonces, claro, como ustedes han entrado a la vida matrimonial dentro de ese periodo hostil, agresivo, que a veces, claro, esa agresividad es disimulada, a veces no tan disimulada, ustedes tienen que saber, en consecuencia, que sin Dios son destruidos los matrimonios. Sin Jesucristo los matrimonios son destruidos. Sin el Espíritu Santo los matrimonios son destruidos. Entonces ustedes tienen que decir, Señor, yo, mi matrimonio, si no se ha destruido, es porque eres misericordioso, porque me amas muchísimo, porque en realidad, si solo de nosotros dependiera, ya estaríamos cada uno por nuestro lado. Y entonces te doy gracias. Pero soy consciente de que todavía me opongo en mucho a lo que tú quieres realizar.
Y por eso te suplico, Señor, dame luz, danos luz, ayúdanos para que lo que conversamos por el camino no sean cosas que nos desanimen, sino que sean cosas que nos hagan discípulos tuyos. ¿Y qué es conversar por el camino? Justo estoy citando el Evangelio de hoy, el de los discípulos de Maús, que salían de Jerusalén desanimados, iban conversando por el camino, que todo había sido un fracaso. ¿Qué significa eso? La oración. ¿Alguien quería comentar, preguntar? Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, un matrimonio divorciado es un caso perdido. Diríamos, para el Señor nosotros sabemos que no hay caso perdido. Entonces, claro, hay situaciones más graves, ¿no? A ver, vamos a decir. Los esposos se casaron en matrimonio sacramental por distintos problemas, dificultades, etcétera, que no han invalidado ni hecho nulo ese matrimonio, porque hay casos de nulidad matrimonial. Saquemos los casos de nulidad matrimonial, porque muchos de los que se reciben el sacramento de matrimonio y se separan, no son casos de nulidad matrimonial, son matrimonios válidos. Entonces, digamos que hay un matrimonio válido, ahí hay dos posibilidades. Se separan y cada uno permanece solo. Esos, el Señor puede recuperar, es más fácil. Diríamos, es más fácil, no porque para el Señor haya algo imposible, sino más fácil en lo que corresponde a nosotros, para corresponder al plan de Dios. ¿Ya? Pero pues hay otros casos, donde se separaron y cada quien, uno de los dos o los dos, se unieron con otras personas. Claro, en esos casos ya no hay otro matrimonio. Puede ser que se casaron en civil, pero siguen unidos en matrimonio religioso, están viviendo en adulterio. Están viviendo en pecado, en desobediencia a Dios. Entonces es una situación más difícil. No para Dios, sino para nosotros. ¿Significa que Dios los rechaza, ya no los ama? No, sí, los sigue amando. Pero claro, es una herida. ¿De acuerdo? ¿Cómo el Señor va a resolver cada uno de esos casos? No depende de la gravedad de la situación, diríamos, de pecado, de desobediencia, o de falta, diríamos, al sacramento del matrimonio, sino depende de que nosotros estemos dispuestos a escuchar y hacer la voluntad de Dios. Y entonces el Señor sabe cómo lo va a resolver. Pero si esas personas se endurecen y entonces, en lugar de decir el matrimonio es de Dios, sagrado, dicen, no, el matrimonio en realidad no es tan sagrado, no es tan sacramento, es una cosa meramente humana, entonces yo me puedo separar, juntar, eso es un invento de los curas, de la iglesia, como piensan, por ejemplo, los que no son católicos y se llaman cristianos, y por eso muchas personas salen de la iglesia católica y entonces dicen, se hacen cristianos, entre comillas. Entonces, claro, uno va poniendo más obstáculos a la acción de Dios. Porque tengamos en cuenta que la acción de Dios requiere nuestro hágase. Entonces uno va haciendo las cosas más difíciles. Para Dios es imposible, no es imposible. Lo que nosotros vamos haciendo lo más difícil, porque para nosotros cada vez decirle hágase nos es más difícil. Entonces, cuando uno ve esa realidad en algunas personas, lo que tiene que hacer es más oración, suplicar por esas personas. Y entonces ustedes, voy a hablar en genérico, que han recibido esa gracia de que se mantienen en la alianza matrimonial con todos los problemas que puedan haber tenido. ¿Cuántas veces de repente quisieron separarse? Hubo de repente incluso adulterios. Pero el Señor, a pesar de todo, los ha mantenido. Ustedes tienen que dar gracia, porque es algo
que muestra que el Señor está obrando en ustedes. Y ustedes tendrían, como son conscientes de lo fácil que uno puede caer, ustedes tendrían que ser los que hacen más oración por esos otros que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ustedes formalmente, según sus estatutos, para ingresar a la comunidad, tienen que ser matrimonios constituidos. Pero eso no significa que ustedes desprecian a los que no tienen matrimonios constituidos, que están en situaciones irregulares. Ustedes no los desprecian, sino ustedes tienen que hacer mucho más oración por ellos, ¿entienden? Están más comprometidos. Bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta. Disculpen la interrupción. Padre, buenas noches. Y buenas Yo noches. quería hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué a algunos matrimonios les es tan difícil vivir el sacramento del matrimonio? ¿Y por qué muchos matrimonios nuestros no estamos dispuestos, ¿no?, a escuchar la voluntad de Dios y o hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué, Padre? A ver, lo primero es que cada uno de los dos esposos tiene que darse cuenta que ellos están llamados a ser fieles a Dios, cada uno, cada bautizado, fieles a uno mismo y fieles a los demás. Entonces, si yo no le soy fiel a Dios, yo no voy a ser fiel a mí mismo, es decir, yo no voy a querer ser santo. Y en segundo lugar, no voy a ser fiel a nadie. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque no somos fieles a Dios. ¿Por qué no somos fieles a Dios? Porque nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad están debilitadas, están adulteradas. Porque la fe y la esperanza y la caridad es lo que me permite responderle a Dios y decirle, sí, hágase. ¿Se entendió? Entonces, yo tengo que decir, oye, ahí está el problema. Pero muchas veces los esposos, el mundo les dice, no, mira, pero el matrimonio está mal porque a ti lo que te falta es mejorar la comunicación. Porque aquí a ti lo que te falta es en realidad es tener un poco de vacaciones, un poco más detalles, mira, cómprale una florcita, llévale, acuérdate de su día de su cumpleaños, etcétera, etcétera. Nada de esas cosas está mal, pero eso no es la raíz. Es como que alguien está con una enfermedad grave y va a un médico y el médico le dice, bueno, tú lo que necesitas es simplemente bajar la fiebre, vamos a darte algo para el dolor, pero no trata de curar la enfermedad. ¿Se entiende? Entonces la pastoral familiar ha sido contaminada por esas ideologías que vienen del protestantismo, para quienes el matrimonio no es sagrado, no es algo de Dios, simplemente es algo meramente humano. Y eso se ha introducido en la Iglesia Católica y nosotros la tenemos muy metida en la pastoral. Entonces a veces le repetimos, ay, sí, necesitamos más psicólogos, más cosas, etcétera, etcétera. Y no tenemos lo principal, es como que tu casa se te está cayendo y tú dices, no, vamos a dar una pintadita, vamos a arreglar, ponerle otra, cambiar las lunas. Oye, se va a derrumbar. ¿Se entiende el punto? Entonces ustedes que están haciendo este seminario y que van a ponerse frente en algún momento a otros esposos, ustedes tienen que darse cuenta que lo más importante es, primero, ustedes tienen que vivir como el Señor quiere el sacramento del matrimonio. Eso humanamente no se puede, ¿ya? Eso hay que decirlo con todas letras. Humanamente no es posible. Es algo divino. Se necesita la gracia y que nosotros le digamos sí. Pero cuando digo, no, es que yo soy mejor, es que yo he estudiado aquí, yo he estudiado allá, sé buenos modales, etcétera, etcétera, sé escuchar, sé conversar, tengo paciencia, puras virtudes humanas, que ayudan, por supuesto, pero me falta eso, no, está pegado con baba, en cualquier momento eso se cae. ¿Se dan cuenta? Claro, a lo largo de los siglos, en estos 500 años, se ha construido una serie, entre comillas, de teorías, recomendaciones, etcétera, que por todos sitios circulan y que no necesariamente son cosas que no son útiles.
son útiles, como pintar una casa no está mal, cambiar una luna de una casa no está mal, pero se cae que, oye, sí, pero primero tiene que tener cimientos, tiene que estar sobre roca, tiene que tener columnas, y entonces después todo lo demás es bueno, pero si no tiene columnas, no tiene cimiento, no vamos a pintarlo, vamos sí, va a estar bonita por un momento, etcétera, pura apariencia, pura superficialidad. Entonces no estoy entendiendo la obra de Dios. No estoy entendiendo la nueva creación de Jesucristo. No estoy entendiendo quién soy yo, a dónde voy. No estoy entendiendo la gracia del sacramento del matrimonio. Que San Pablo nos dice que refleja la unión de Jesucristo con su esposa, la iglesia. Y eso hay que tenerlo muy claro porque eso se ha olvidado, no se dice. Es el ABC, pero ese ABC no lo sabemos. Nos parece que es poco importante, nos parece que es poco útil, que es poco práctico. Entonces nos vamos a dar sintomáticos. Y entonces perdemos el tiempo, damos la vuelta en círculo y no crecemos. Y yo he escuchado muchas veces en personas que tienen responsabilidad. Y claro, ¿por qué ocurre eso? Porque a nosotros nos gusta hacer cosas. Y claro, como nos gusta hacer cosas, las cosas que hacemos los seres humanos son cosas pues rápidas, pasajeras, temporales. El Señor hace las cosas con paciencia, poco a poco. Nos impacienta, como el Señor. Entonces queremos reemplazar. Entonces ya no somos pues sus discípulos. Ya no es nuestro maestro. Ya tenemos otros maestros, pero que los tenemos escondidos. Y entonces lo que nos dice el Señor le ponemos un freno. En una palabra nos falta conversión, así de simple. Entonces por eso yo les decía en algún momento, se necesita la conversión del matrimonio. Yo tengo, oye, mi matrimonio en realidad es sagrado, pero yo lo estoy tratando como algo meramente profano. Es como que yo un templo lo hago a discoteca. En Europa está pasando eso. Como ya no hay gente, en muchos lugares los están convirtiendo en discotecas, cafés, bibliotecas, bares. Y eso hace tiempo, mucho tiempo antes de que se esté haciendo eso con algunos templos, eso los matrimonios lo están haciendo así aceleradamente. ¿Porque están siguiendo al Señor como maestro? No, porque están siguiendo al mundo. Entonces creen que eso lo van a compensar golpeándose el pecho, yendo de vez en cuando a algunas prácticas religiosas. Y quieren acomodar, mezclar el agua con el aceite, no se puede. Entonces ustedes, comunidad, están llamados a tener eso muy claro y entonces van a empezar a dar frutos. Si no, se van a empezar a culpar. No es que lo que pasa es que este hermano, esta otra hermana, esta comunidad, este reglamento, este artículo, el estatuto. Entonces, me voy por las ramas. Porque no quiero responder a Jesucristo. Y eso es engaño del demonio. ¿Se entendió o no? Estoy tratando de ser lo más claro que se pueda. Hasta ser Sí, padre, muchas un gracias. poco agresivo, incluso en mis términos, pero creo que es mejor porque estamos en una situación realmente donde las cosas se están cada vez deteriorando más. Y ustedes son los llamados a detener eso, a hacer el punto de inflexión. ¿Es fácil? No es fácil. Humanamente, repito, es imposible, solo con Dios. Por eso es importante la oración. Por eso es importante la gracia, los sacramentos. Confesión sacramental, Eucaristía. Frecuentes. Muy bien. Muy bien, queridos hermanos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Padre, para nosotros los católicos, un matrimonio válido es el que lo administra un sacerdote, pero los hermanos separados también se casan. ¿Ese matrimonio cómo queda? ¿Es válido? Ese matrimonio no es sacramento, pues. Ellos mismos no lo aceptan como sacramento. Tan es así que para ellos no hay problema. Como no hay Eucaristía, para ellos la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo,
Entonces no hay el problema que me van a dar la solución, sino yo directo me encargo con Dios y yo pido perdón y ya. Entonces, claro, para ellos no hay problema en el Un poco matrimonio. de una alegría haber Entonces, podido ellos en saber la o escuchar práctica que se han eran milagros. alejado de la fe Yo creo del que maestro. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Padre, en todo caso, bueno, nosotros como matrimonios que ya tenemos tiempos en la comunidad, hay veces nos piden temas y lo primordial sería, como usted dice, no dar muy teórico, solamente, más que nada con nuestra propia experiencia, ¿no? Con nuestro testimonio. Cada matrimonio está llamado a ser como una especie de un aviso luminoso del amor de Dios. Cada matrimonio es una comunidad de amor. ¿Ya? Entonces, si es que además les piden que den su testimonio, desarrollen algo, bendito sea Dios. Si es que ustedes están viviendo el sacramento, así lo que, entre comillas, ustedes hablen en términos teóricos, aparentemente no sea tan rigurosamente académico, ustedes van a tocar, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Porque ustedes están viviendo conforme a lo que el Señor quiere hacer, en su plan, están en su camino. Y eso se va a notar. Ustedes lo van a notar y los que lo escuchan también lo van a notar. Eso lo hemos visto ayer nomás. San Pedro recibe el Espíritu Santo, dice 3,000 lo piden bautizarse. Pero ¿qué está pasando ahora? Que los matrimonios descuidan eso, entonces empezando en su familia, sus hijos, etc., nadie se quiere casar en matrimonio religioso. Entonces empiezan a hablar de cosas que ellos no viven y ni siquiera creen lo que dicen. Y eso se nota también. Diríamos, no están ungidos, porque no están pues viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces lo más importante es que estén sumergidos en esa unción, en ese amor de Dios. Y eso se produce cuando uno vive la voluntad de Dios, hace el esfuerzo. No estamos perfectos, tenemos fallas, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos mueve y nos utiliza como sus instrumentos, no como cosas, sino en el sentido de instrumentos como canales de gracia, porque Él quiere que eso seamos nosotros, eso es la iglesia, su cuerpo. Una vez que está eso, ya viene todo lo demás es añadidura. Pero sin eso, todo lo demás es, como le digo, pintar, decorar una casa sin cimientos. Con tuberías agrietadas. Bueno, muy bien, queridos hermanos, vamos a quedar ahí. Pónganle en oración. Yo creo que este tiempo es un tiempo de gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. Estamos hoy día es domingo. ¿Saben que hoy día es domingo? ¿O no? De la misericordia, Señor de la misericordia. Hoy es domingo o no es domingo. No, ¿Por qué, Padre? Porque es octava, pues, octava de Pascua. Eso Ay, significa que toda esta semana es domingo. ¿Se dan cuenta?
Ah, Para el mundo es miércoles, para nosotros es domingo. oh, Mañana también domingo, el sábado también domingo. hasta que domingo. Es un domingo que dura 8 días, ¿ya? Ya, padre. gracias. Gracias. Octava de